Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha mirado al cielo buscando respuestas, y encontró dioses, seres inmortales, temidos y venerados, capaces de controlar el fuego, el trueno, la vida y la muerte. Pero, ¿qué es realmente el poder divino? ¿Es la furia de una tormenta desatada? ¿O la capacidad de alterar el curso del destino con solo una palabra? Hoy recorreremos los mitos más grandes jamás contados para descubrir a los 10 dioses más poderosos de toda la mitología antigua. ¿Y tú? ¿Quién crees que merece el trono supremo entre los dioses? Déjalo en los comentarios y que comience el debate divino. Y para comenzar este viaje por lo divino, no hay mejor punto de partida que uno de los dioses más temperamentales e imponentes del panteón griego. Empezaremos hablando del primer dios de todos los que quedan por venir, Poseidón, el dios griego del mar, pero también de los terremotos y los caballos. Una trinidad de dominios que nos da una pista sobre la naturaleza volátil y poderosa de esta deidad. Imagina por un instante el estruendo de un terremoto, la tierra temblando bajo tus pies, como si un gigante furioso se removiera en su lecho. Esa es la obra de Poseidón. Visualiza la fuerza bruta de un caballo salvaje, indomable y lleno de energía. También ese es un reflejo de su poder. Y por supuesto, piensa en el océano. Vasto, profundo, misterioso y capaz de una calma engañosa que puede transformarse en una furia devastadora en cuestión de horas. Ese es el reino donde Poseidón ejerce su dominio absoluto. Armado con su tridente, un arma legendaria capaz de agitar los mares, provocar tormentas y hacer brotar fuentes de agua dulce de la tierra seca, Poseidón era una fuerza a tener en cuenta. Los marineros le ofrecían sacrificios para asegurar un viaje tranquilo. Las ciudades costeras temblaban ante la posibilidad de su ira, y hasta los propios dioses del Olimpo reconocían su inmenso poder. ¿Recuerdas la famosa disputa con Atenea por el patronazgo de la ciudad de Atenas? Mientras que Atenea ofreció un olivo, símbolo de paz y prosperidad, Poseidón golpeó la tierra con su tridente y hizo surgir una fuente de agua salada. Aunque Atenea finalmente ganó, el regalo de Poseidón demostró su capacidad para alterar el paisaje, voluntad. Pero el poder de Poseidón va mucho más allá de la simple manipulación de los elementos. Él personifica la naturaleza indómita y caótica del mar, un reino que siempre ha representado tanto una fuente de vida como una amenaza constante para la humanidad. ¿Quién no ha sentido alguna vez un escalofrío al contemplar la inmensidad del océano, al escuchar el rugido de las olas rompiendo contra la costa, al imaginar las criaturas misteriosas que habitan en sus profundidades? Ese miedo primal, esa sensación de pequeñez ante la inmensidad, es un testimonio del poder que Poseidón encarna. Sin embargo, a pesar de su innegable poder sobre el mar, los terremotos y los caballos, surge una pregunta crucial. Si bien el mar es poderoso, ¿puede su influencia compararse con el control sobre el destino de las almas? ¿Puede la capacidad de desatar tormentas igualar la habilidad de redefinir la existencia misma? Piénsalo detenidamente. Poseidón gobierna un reino físico, un elemento tangible que, por poderoso que sea, está sujeto a las leyes de la naturaleza. Su furia puede ser devastadora, pero es una furia terrenal, limitada por las fronteras del mundo material. ¿Puede realmente competir con dioses cuyo poder se extiende más allá de este plano de existencia? Consideremos, por ejemplo, el control sobre el destino de las almas. ¿No es acaso el destino final de cada ser vivo una forma de poder aún más fundamental que el dominio sobre los mares? ¿Qué valor tiene gobernar las olas si al final todas las almas, incluso las de los marineros más valientes, deben enfrentarse a un destino que escapa al control de Poseidón? O pensemos en la capacidad de redefinir la existencia. ¿Puede la habilidad de provocar terremotos compararse con la capacidad de moldear la propia realidad, de alterar las leyes del universo, de crear o destruir mundos con un simple pensamiento? Estas son formas de poder que parecen trascender el dominio de Poseidón sobre el mundo físico. Entonces, mientras reconocemos la inmensidad del poder de Poseidón sobre el mar y la tierra, debemos preguntarnos si su influencia, por vasta que sea, puede realmente compararse con el control sobre los reinos más profundos de la existencia. ¿Es el Señor de las profundidades, por temible que sea, el Dios más poderoso de todos, o existen otras formas de poder que lo superan en alcance y trascendencia? Para explorar esta cuestión aún más a fondo,
Vamos a abandonar las costas de Grecia y a viajar a una tierra donde la destrucción no es el final, sino el comienzo de un nuevo ciclo. Un lugar donde un dios danza sobre las llamas cósmicas, representando la fuerza primordial que lo aniquila todo para que pueda nacer de nuevo. Es el momento de Shiva, el destructor cósmico Shiva, en la rica y profunda mitología hindú. No es un gobernante en el sentido tradicional. No se sienta en la cima de una montaña celestial impartiendo justicia o librando batallas por el poder. Shiva es algo mucho más fundamental, algo que trasciende la mera idea de gobierno. Él es la propia nada de la que surgió todo, el silencio primordial que precede a la creación y el vacío al que todo inevitablemente regresa. ¿Puede alguien, por poderoso que sea, desafiar a la ausencia misma? Dentro de la Trimurti hindú, la sagrada trinidad que representa las fuerzas cósmicas del universo, Shiva ocupa un lugar único y esencial. Mientras que Brahma es el creador y Vishnu el preservador, Shiva es el destructor y transformador. Pero no te equivoques, su papel no se limita a la aniquilación ciega. La destrucción en el hinduismo se entiende como una parte necesaria y vital del ciclo cósmico. Es a través de la destrucción de lo viejo y lo obsoleto que se abre el camino para la creación de lo nuevo y lo mejorado. Es como un jardín. Para que nuevas flores puedan florecer, las malas hierbas deben ser arrancadas. Imagina la danza cósmica de Shiva, el Tandava, una danza de energía y movimiento que puede sacudir los cimientos del universo. Se dice que cuando esta danza alcanza su clímax, el universo entero se disuelve, preparándose para un nuevo ciclo de creación. Y quizás el símbolo más icónico del poder destructivo de Shiva es su tercer ojo, ubicado en el centro de su frente. Se cuenta que con la mera apertura de este ojo, Shiva puede incinerar cualquier cosa que desee, reduciéndola a cenizas cósmicas. Imagina el poder concentrado en esa mirada, la capacidad de convertir la existencia en no existencia con un simple parpadeo. Pero la destrucción de Shiva no es un acto de maldad o de caos gratuito. Está intrínsecamente ligada a la transformación. Al destruir las ilusiones y las ataduras del mundo material, Shiva libera el camino para el crecimiento espiritual y la iluminación. Es el dios de la renuncia, de la meditación y del yoga, aquellos caminos que buscan trascender los límites de la existencia terrenal y alcanzar la unidad con lo divino. Considera la paradoja. ¿No es acaso la fuerza que puede poner fin a todo? ¿La misma fuerza que permite que todo vuelva a empezar? Si la destrucción es una condición necesaria para la creación, si el universo debe ser desmantelado periódicamente para ser reconstruido, ¿no convierte eso a Shiva en la fuerza más fundamental del universo, incluso por encima de las nociones convencionales de vida y muerte? Piénsalo profundamente. Zeus gobierna el cielo, Poseidón los mares, pero Shiva es la fuerza que puede hacer que el cielo y los mares dejen de existir. Él es la encarnación de la aniquilación cósmica, la potencia que puede disolver la propia estructura de la realidad. ¿Qué poder terrenal, por inmenso que sea, puede compararse con esto? Mientras que otros dioses pueden tener poder sobre aspectos específicos del universo, Shiva parece tener poder sobre el propio universo en su totalidad, desde su nacimiento hasta su eventual disolución. Su dominio no se limita a un reino particular, sino que abarca el ciclo completo de la existencia. Y aquí radica la pregunta inductiva que nos desafía. Si la destrucción es esencial para la creación, ¿no convierte eso a Shiva en la fuerza más fundamental del universo, incluso por encima de la vida y la muerte tal como las entendemos? La vida y la muerte son conceptos que existen dentro del universo. Shiva, en su papel de destructor, existe más allá de estos conceptos, como la fuerza que los contiene y los trasciende. ¿Puede el poder de dar vida o de gobernar sobre los muertos compararse con la capacidad de deshacer la propia existencia? ¿No es acaso el poder de destruir la base misma sobre la que se asientan la vida y la muerte una forma de poder aún más primordial y definitiva? Para seguir explorando las complejidades del poder divino, vamos a dejar atrás la danza cósmica de Shiva y a dirigirnos a las orillas del río Nilo, donde un dios con cabeza de chacal guía a las almas a través del oscuro laberinto del más allá. Un dios cuyo papel en el ciclo de la vida y la muerte es crucial. Estamos hablando de Anubis, el guía de las almas. Anubis, el dios egipcio con cabeza de chacal, una figura enigmática y omnipresente en el arte y la mitología del antiguo Egipto. Su imagen, con su distintiva cabeza de cánido y su cuerpo humano, evoca misterio y respeto.
Su tarea principal, guiar a las almas de los recién fallecidos en su arduo viaje hacia el más allá, es sin duda crucial en la cosmovisión egipcia. Pero detengámonos un momento y reflexionemos. ¿Es eso realmente poder en el sentido más profundo de la palabra? ¿O es simplemente una tarea administrativa, una función necesaria pero quizás no inherentemente poderosa? ¿No es acaso Anubis un mero funcionario en comparación con los verdaderos amos de la vida y la muerte, aquellos que tienen la capacidad de otorgarla o arrebatarla a voluntad? En la compleja mitología egipcia, la muerte no era vista como un final, sino como una transición, un pasaje hacia otra vida. Y Anubis era el encargado de facilitar este tránsito. Se le consideraba el inventor de la momificación, el proceso sagrado que preservaba el cuerpo del difunto para su viaje al Duat, el inframundo egipcio. Imagina las ceremonias rituales, los sacerdotes con máscaras de chacal realizando los intrincados pasos de la momificación, preparando el cuerpo para su encuentro con los dioses del más allá. Anubis presidía estos ritos, asegurándose de que todo se hiciera correctamente para garantizar el éxito del viaje del alma. Pero el papel de Anubis no terminaba con la momificación. También era el encargado de guiar al alma a través de los peligros y desafíos del Duat, protegiéndola de los demonios y las criaturas malignas que acechaban en la oscuridad. Y quizás su tarea más importante era la de presidir la ceremonia del pesaje del corazón. En esta escena icónica, representada en innumerables papiros y tumbas, el corazón del difunto, considerado el asiento de la conciencia y la moralidad, se colocaba en un plato de una balanza, mientras que en el otro plato se situaba una pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Anubis, con su mirada penetrante, observaba el resultado. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma era considerada digna de pasar a la otra vida. Pero si era más pesado, cargado de pecados y malas acciones, era devorado por Amit, la devoradora de almas. Sin duda, el papel de Anubis era esencial para el ciclo de la vida y la muerte en la creencia egipcia. Sin su guía y su juicio, el alma del difunto se perdería en el laberinto del más allá, sin esperanza de alcanzar la vida eterna. ¿Pero convierte esta importancia funcional a Anubis en uno de los dioses más poderosos? Consideremos la pregunta inductiva. Si bien su papel es crucial en el ciclo de la vida y la muerte egipcia, ¿su influencia se extiende más allá de este reino específico? Anubis es un guía, un juez, un protector de los difuntos. Su poder se ejerce principalmente en el ámbito del más allá, en el tránsito entre la vida terrenal y la existencia eterna. ¿Pero tiene el poder de alterar el curso de la vida de los mortales? ¿Puede influir en los acontecimientos del mundo terrenal? A diferencia de otros dioses que hemos considerado, como Poseidón con su dominio sobre el mar, o Shiva con su capacidad de destrucción cósmica, el poder de Anubis parece estar confinado principalmente al reino de los muertos. No se le representa desatando tormentas, provocando terremotos o interviniendo directamente en los asuntos de los vivos. Su poder reside en su autoridad sobre el proceso de la muerte y el más allá, pero no parece extenderse al dominio de la vida en sí misma. ¿No es acaso una forma de poder limitada en comparación con aquellos dioses que tienen la capacidad de dar vida, de curar enfermedades, de influir en el destino de las naciones o de controlar las fuerzas de la naturaleza? Anubis es un guardián de un umbral, un facilitador de un viaje inevitable. Su poder es crucial para aquellos que ya han dejado el mundo de los vivos, pero ¿qué influencia tiene sobre aquellos que aún respiran? Podríamos argumentar que su poder es secundario, dependiente de la existencia de la muerte. Sin la muerte, el papel de Anubis carecería de sentido. En cambio, dioses como Ra, el dios sol egipcio que exploraremos más adelante, representan una fuerza primordial que sustenta la propia vida. Su poder es fundamental para la existencia misma, no solo para su final. Entonces, mientras reconocemos la importancia de Anubis en la mitología egipcia y su papel crucial como guía de las almas, debemos cuestionar si su poder, aunque esencial para el ciclo de la muerte, puede compararse con el poder fundamental de aquellos dioses que influyen en la vida misma o que ejercen dominio sobre fuerzas cósmicas más amplias. ¿Es Anubis, el venerable guía de las almas, uno de los dioses más poderosos? ¿O es su influencia más la de un administrador divino en un proceso inevitable? Para seguir desentrañando los misterios del poder en la mitología antigua,
Vamos a dejar las arenas del antiguo Egipto y a descender a un reino aún más oscuro y misterioso. Un lugar donde el silencio es eterno y donde un dios gobierna sobre un imperio que no deja de crecer. Prepárate para adentrarte en el inframundo y conocer a Hades, el amo del inframundo. Piensa en esto por un momento. Mientras los demás dioses del Olimpo se pelean por nimiedades, intrigan por el poder terrenal y se involucran en disputas mezquinas, Hades, el sombrío gobernante del inframundo griego, gobierna un reino que no deja de crecer. Cada segundo, cada minuto, cada hora, más almas se unen a su dominio eterno. ¿No es acaso el poder sobre la muerte, la fuerza que finalmente reclama a todos, el poder definitivo? Hades, hermano de Zeus y Poseidón, es una figura a menudo malentendida en la mitología griega. A diferencia de muchos otros dioses que disfrutan de la luz del sol y la gloria de los vivos, Hades prefiere la oscuridad de su reino subterráneo. No es un dios malvado en el sentido estricto de la palabra, sino más bien un gobernante severo e implacable que se asegura de que las leyes del inframundo se cumplan estrictamente. Su reino no es un lugar de tortura y sufrimiento para todos, como a menudo se representa. Ese papel se reserva para el Tártaro, una sección aún más profunda donde se castiga a los criminales más atroces. El inframundo de Hades es, en su mayor parte, un reino de quietud y descanso eterno para las almas de los difuntos. Imagina las vastas extensiones, oscuras del inframundo, los ríos de lamento y fuego que lo atraviesan, los campos de asfódelos donde las almas vagan sin rumbo. Hades gobierna este reino con mano firme, asistido por una corte de deidades menores y criaturas fantásticas, como el temible perro de 3 cabezas Cerbero, guardián de las puertas que impide que los vivos entren y los muertos salgan. El poder de Hades reside en su dominio absoluto sobre este reino de la muerte. Ningún mortal, por poderoso que sea en vida, puede escapar de su alcance final. Reyes, héroes, villanos, todos terminan en el inframundo, sometidos a su autoridad. Incluso los propios dioses temen la perspectiva de descender a su oscuro dominio. Considera la historia de Orfeo y Eurídice. El talentoso músico Orfeo se atrevió a descender al inframundo para rogar por la liberación de su amada esposa. Con su música conmovedora, logró ablandar el corazón de Hades, quien accedió a dejar que Eurídice regresara al mundo de los vivos con una condición. Orfeo no debía mirar hacia atrás hasta que ambos estuvieran completamente fuera del inframundo. La tragedia ocurrió cuando, en un momento de duda, Orfeo se giró para asegurarse de que Eurídice lo seguía, y ella fue arrastrada de vuelta a la oscuridad para siempre. Esta historia ilustra la autoridad irrevocable de Hades en su reino. Una vez que un alma cruza el umbral, solo él tiene el poder de permitir su regreso, y sus decisiones son definitivas. Pero aquí surge la pregunta inductiva que nos hace reflexionar. ¿Es el control pasivo de un reino, por vasto que sea, más imponente que la capacidad de moldear la realidad misma? Hades gobierna un reino que crece constantemente, pero su poder se ejerce principalmente sobre aquellos que ya no tienen poder en el mundo de los vivos. ¿Es esto una forma de poder activa y transformadora? ¿O es más bien una aceptación de un destino inevitable? Piénsalo detenidamente. Hades no tiene el poder de arrebatar la vida. Esa es tarea de las Parcas. Su poder comienza donde termina la vida. Él es el administrador de la muerte, el guardián del reino de los difuntos. Pero, ¿puede crear vida? ¿Puede alterar las leyes de la naturaleza en el mundo de los vivos? A diferencia de Zeus, que puede desatar tormentas y derrocar reinos, o de Shiva, que puede destruir y recrear el universo, el poder de Hades parece estar confinado a su propio dominio. Es un gobernante poderoso dentro de sus fronteras, pero su influencia en el mundo de los vivos es limitada. Podríamos argumentar que su poder es, en cierto sentido, estático. Su reino crece, pero él no necesita ejercer activamente su poder para que esto suceda. La muerte es una fuerza constante e imparable que alimenta su imperio. ¿Es esta forma de poder pasiva más impresionante que la capacidad de intervenir activamente en el curso de los acontecimientos, de moldear el destino y de ejercer influencia sobre el mundo de los vivos? Consideremos también la naturaleza de su reino. El inframundo es un lugar de quietud, de ausencia de vida. ¿Es el dominio sobre la ausencia de acción una forma de poder superior a la capacidad de crear, de inspirar, de generar movimiento y cambio en el mundo de los vivos? Entonces, mientras reconocemos la autoridad innegable de Hades sobre el reino de los muertos,
debemos preguntarnos si este control pasivo de un reino en constante expansión es la forma más poderosa de poder divino. ¿Es el amo del inframundo, con su imperio silencioso y eterno, el Dios más poderoso de todos? ¿O existen otras formas de poder que implican una influencia más activa y transformadora sobre la existencia misma? Para continuar nuestra búsqueda del Dios más poderoso, vamos a abandonar las sombras del inframundo y a ascender a la cima del monte Olimpo, donde reside el Rey de los Dioses, aquel cuyo rayo puede fulminar a sus enemigos y cuyo poder se extiende sobre el cielo y la tierra. Estamos hablando de Zeus, el Rey del Olimpo. Todos veneran a Zeus como el Rey de los dioses griegos, el gobernante supremo del monte Olimpo, aquel cuyo cetro dorado simboliza su autoridad y cuyo rayo es un arma temible capaz de someter a cualquier adversario. Pero detengámonos un instante y cuestionemos esta veneración universal. ¿Acaso el título de rey lo es todo? ¿No es acaso su poder, por inmenso que parezca, limitado al cielo y a los fenómenos atmosféricos, mientras que otros dioses ejercen dominio sobre fuerzas mucho más primarias y fundamentales? Zeus, hijo de Cronos y Rea, ascendió al Sintos y en poder tras una épica batalla contra los titanes, una contienda cósmica que sacudió los cimientos del universo. Con la ayuda de sus hermanos Poseidón y Hades, logró derrocar a su padre y establecer el reinado de los dioses olímpicos. Desde su trono en la cima del Olimpo, Zeus ejerce su autoridad sobre dioses inmortales, manteniendo el orden y la justicia en el cosmos. Su poder se manifiesta principalmente en su control sobre el cielo, el trueno, el rayo y las tormentas. Un simple movimiento de su mano puede desencadenar una lluvia torrencial, un rugido de trueno que hace temblar las montañas, o un rayo fulminante capaz de reducir a cenizas a sus enemigos. Innumerables mitos narran su furia divina, desatada contra aquellos que desafían su autoridad o que cometen actos de impiedad. Zeus es también el dios de la ley, el orden y la hospitalidad. Se espera que los reyes y los gobernantes terrenales sigan su ejemplo, manteniendo la justicia y protegiendo a sus súbditos. Los viajeros y los suplicantes están bajo su protección, y violar las leyes de la hospitalidad era considerado un sacrilegio que podía acarrear la ira del Rey de los Dioses. Sin embargo, a pesar de su título y su innegable poder sobre el cielo, surgen dudas sobre si Zeus es realmente el dios más poderoso de todos. Consideremos la pregunta inductiva. Si un simple monstruo como Tifón, una criatura primordial de fuerza inconmensurable, pudo hacerlo huir despavorido, ¿merece realmente el título del más poderoso? ¿O su reinado se basa más en la tradición y el reconocimiento que en la fuerza absoluta? La historia de la batalla entre Zeus y Tifón es reveladora. Se describe a Tifón como una criatura gigantesca, con 100 cabezas de dragón que escupían fuego y veneno. Su poder era tal que incluso los dioses del Olimpo huyeron aterrorizados, transformándose en animales para escapar de su furia. Zeus, aunque finalmente logró derrotar a Tifón, necesitó la ayuda de otros dioses y recurrió a toda su astucia y poder para vencerlo. El hecho de que una criatura pudiera infundir tal miedo en el Rey de los Dioses plantea interrogantes sobre la naturaleza de su poder. Además, el poder de Zeus parece limitado a ciertos dominios. No tiene el control absoluto sobre los mares, que están gobernados por su hermano Poseidón, ni sobre el inframundo que pertenece a Hades. Su autoridad, aunque vasta, no es omnímoda. Otros dioses tienen poder sobre fuerzas igualmente primarias y esenciales. Pensemos en el destino, por ejemplo. Incluso Zeus está sujeto a las decisiones de las Moiras, las 3 diosas del destino que hilan el hilo de la vida de cada ser vivo, mortal o inmortal. Su poder, por grande que sea, no puede alterar el curso del destino preordenado. También debemos considerar las intrigas y las luchas de poder dentro del propio Olimpo. Zeus a menudo se enfrenta a la oposición de otros dioses, como su esposa Hera, celosa y vengativa, o incluso sus propios hijos, como Ares, el dios de la guerra, que a menudo desafía su autoridad. Un verdadero gobernante absoluto no debería tener que lidiar constantemente con la rebelión dentro de su propio círculo. Entonces, si bien Zeus es indudablemente poderoso y ejerce una gran autoridad, ¿es su poder intrínsecamente mayor que el de otros dioses que gobiernan sobre dominios igualmente importantes o que representan fuerzas cósmicas más fundamentales? ¿Es su reinado basado en la fuerza bruta o en la tradición y el reconocimiento de los demás dioses? Para seguir explorando esta cuestión,
vamos a dirigir nuestra atención a uno de los hijos de Zeus, un dios asociado con la guerra, el conflicto y la violencia. Un dios cuya presencia en el campo de batalla inspira tanto temor como repulsión, incluso entre los propios dioses del Olimpo. Prepárate para conocer a Ares, la furia de la guerra. Ares, el dios griego de la guerra, una figura imponente en el campo de batalla, cubierto de sangre y gloria. Su nombre evoca imágenes de caos, de la brutalidad sin filtros del combate, del choque de espadas y el grito de los guerreros. Pero detengámonos un momento y cuestionemos la naturaleza de este poder. ¿No es acaso la guerra, en su esencia, un signo de debilidad, una manifestación de la incapacidad para resolver conflictos de otra manera? ¿Puede un dios intrínsecamente asociado con el caos y la destrucción ser realmente considerado poderoso en el sentido más elevado de la palabra? Ares, hijo de Zeus y Hera, personifica el aspecto más visceral y despiadado de la guerra. A diferencia de Atenea, la diosa de la guerra estratégica y la sabiduría táctica, Ares se deleita en la matanza por sí misma, en la furia ciega del combate. Su presencia en el campo de batalla infunde terror, y se dice que su grito de guerra podía helar la sangre incluso de los héroes más valientes. Los mitos nos lo presentan como una figura impulsiva, violenta y a menudo derrotada. En la Ilíada, por ejemplo, es herido en varias ocasiones y humillado por otros dioses. Incluso su propio padre, Zeus, lo desprecia en ocasiones, refiriéndose a él como el más odioso de todos los dioses. Esta falta de respeto por parte de sus iguales plantea serias dudas sobre su verdadera estatura dentro del panteón griego. Consideremos la pregunta inductiva. Si incluso otros dioses lo desprecian y es derrotado en combate por la diosa de la sabiduría, Atenea, ¿merece realmente un lugar en la cima de los dioses más poderosos? La derrota a manos de Atenea es particularmente significativa. Atenea representa la inteligencia, la estrategia y la razón aplicada a la guerra. Su victoria sobre Ares sugiere que la fuerza bruta y la furia ciega no siempre son suficientes para triunfar, y que la sabiduría y la táctica pueden ser formas de poder aún más efectivas. En muchos relatos, Ares aparece como un dios problemático, que causa más problemas de los que resuelve. Su sed de sangre y su inclinación por el conflicto a menudo perturban la paz y el orden, tanto en el mundo de los mortales como en el de los dioses. ¿Es este el comportamiento de una deidad verdaderamente poderosa, o más bien el de una fuerza descontrolada y primitiva? Podríamos argumentar que el poder de Ares es limitado a un único dominio, la guerra en su forma más brutal. No tiene influencia sobre la sabiduría, la justicia, el amor o cualquier otro aspecto fundamental de la existencia. Su poder se manifiesta en la destrucción y el caos, pero carece de la capacidad de construir, de sanar o de inspirar. Además, la guerra en sí misma puede ser vista como un signo de fracaso, una admisión de que otras formas de resolución de conflictos han fallado. ¿Puede un dios que personifica este fracaso ser considerado el más poderoso? ¿No es acaso más poderoso aquel que puede mantener la paz? ¿Aquel que puede resolver disputas sin recurrir a la violencia? Piénsalo detenidamente. Un verdadero poder no debería basarse únicamente en la capacidad de infligir daño. También debería implicar la capacidad de controlar, de dirigir y de lograr un objetivo más allá de la simple destrucción. Ares parece carecer de esta visión estratégica. Su furia es indiscriminada, y su único objetivo parece ser la perpetuación del conflicto por el mero placer de la batalla. Entonces, mientras reconocemos la fuerza bruta de Ares y su papel como dios de la guerra, debemos cuestionar si esta forma de poder, basada en el caos y la violencia, puede compararse con otras formas de poder más sutiles, más estratégicas o más fundamentales. ¿Es Ares, la furia desenfrenada de la guerra, uno de los dioses más poderosos? ¿O es su poder una manifestación de una debilidad inherente, una incapacidad para trascender el conflicto? Para continuar nuestra exploración de las diversas formas de poder divino, vamos a dejar atrás el fragor de la batalla griega y a viajar a las frías tierras del norte, donde un dios, conocido como el Padre de todo, no basa su poder en la fuerza bruta, sino en la sabiduría, el conocimiento y el sacrificio. Prepárate para adentrarte en el mundo de la mitología nórdica y conocer a Odín, el Padre de todo.
Mientras los dioses griegos discuten acaloradamente sobre tronos, batallas y la supremacía en el monte Olimpo, en las frías y misteriosas tierras del norte, la mitología nórdica nos presenta a Odín, el padre de todo. Este dios no solo gobierna reinos, los conoce todos. Desde el brillante Asgard, hogar de los dioses Aesir, hasta el oscuro Niflheim, reino de la niebla y el hielo, Odín tiene conocimiento de los 9 mundos que componen la cosmología nórdica. ¿No es acaso el conocimiento, la sabiduría profunda y la comprensión de los secretos del universo, una forma de poder aún mayor y más trascendente que la simple fuerza bruta? Odín, también conocido como Wotan, es la deidad principal de la mitología nórdica. Es un dios complejo y multifacético, asociado con la sabiduría, la poesía, la magia, la guerra y la muerte. Pero quizás su atributo más distintivo es su insaciable sed de conocimiento. Se dice que sacrificó uno de sus ojos para poder beber del pozo de Mimir, la fuente de toda sabiduría. Esta disposición a realizar un sacrificio personal tan significativo en busca del saber nos da una idea de la importancia que el conocimiento tenía para Odín. Además, Odín tiene 2 cuervos, Hugin, pensamiento, y Munin, memoria, que vuelan por los 9 mundos cada día y regresan a Asgard para contarle todo lo que han visto y oído. Imagina la cantidad de información y perspectivas que estos mensajeros alados le proporcionan, otorgándole una comprensión incomparable de los acontecimientos que tienen lugar en todo el cosmos. Su sed de conocimiento no se detiene ahí. Odín también se colgó del árbol del mundo, Yggdrasil, durante 9 días y 9 noches, sufriendo terribles tormentos para obtener las runas, los símbolos mágicos que encierran secretos y poderes ocultos. Este acto de autosacrificio extremo demuestra la profundidad de su búsqueda de la sabiduría y su voluntad de soportar cualquier sufrimiento para alcanzarla. Consideremos la pregunta inductiva. ¿Puede el conocimiento absoluto, la comprensión profunda de los misterios del universo, realmente compararse con la capacidad de destruir o crear universos enteros con un simple pensamiento? Mientras que dioses como Shiva, o quizás incluso un Zeus en su máximo poder, podrían tener la capacidad de alterar la realidad de manera drástica, el poder de Odín reside en su comprensión de esa realidad. Piénsalo, detenidamente. El conocimiento es poder, dice el refrán. Y en el caso de Odín, este dicho parece alcanzar su máxima expresión. Conocer los secretos del universo, comprender las leyes que lo rigen, tener acceso a la sabiduría ancestral y a la información de todos los rincones de la existencia, ¿no otorga una forma de control que trasciende la simple fuerza física? Un Dios que conoce el futuro, que comprende las causas y las consecuencias de cada acción, que tiene acceso a la sabiduría de los tiempos, ¿no está mejor equipado para tomar decisiones, para influir en los acontecimientos y para ejercer un poder duradero? La fuerza bruta puede imponerse en el corto plazo, pero el conocimiento permite una comprensión más profunda y una influencia a largo plazo. Además, el poder de Odín no se limita a la mera acumulación de información. Él utiliza su sabiduría para gobernar con justicia, para guiar a los dioses y para prepararse para el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, la batalla final que marcará el fin del mundo tal como lo conocen. Su conocimiento del futuro le permite anticipar los desafíos y tomar medidas para proteger a su pueblo. ¿No es acaso esta forma de liderazgo basada en la sabiduría y la previsión una manifestación de un poder superior al simple dominio físico? Un líder que comprende las complejidades de su reino y que puede anticipar los peligros está en una posición mucho más fuerte que aquel que solo confía en su fuerza bruta. Entonces, mientras reconocemos la inmensidad del poder físico de otros dioses, debemos preguntarnos si el conocimiento profundo y la sabiduría trascendente de Odín no representan una forma de poder aún más fundamental y duradera. Es el padre de todo, con su sed insaciable de saber y su comprensión de los secretos del universo, el dios más poderoso de todos. ¿O existe una forma de poder aún más primaria que reside en la capacidad de manipular la propia realidad con la mente? Para seguir explorando las diferentes facetas del poder divino, vamos a dejar atrás la sabiduría de Odín y a dirigirnos a uno de sus hijos más famosos, un dios conocido por su increíble fuerza y por su martillo mágico capaz de derribar montañas. Prepárate para conocer a Thor, el poder del trueno. Thor, el hijo de Odín, el dios nórdico del trueno, la fuerza y la protección.
Su nombre resuena con poderío, evocando imágenes de un guerrero formidable blandiendo un martillo indestructible capaz de aplastar gigantes y derribar montañas. Thor es, sin duda, uno de los dioses más populares y reconocibles de la mitología nórdica, venerado por su valentía, su lealtad y su inmensa fuerza física. Pero detengámonos un momento y reflexionemos sobre la naturaleza de su poder. Thor podrá tener un martillo increíblemente poderoso, Mjolnir. Pero ¿de qué sirve la fuerza bruta sin la inteligencia y la estrategia para usarla de manera efectiva? ¿No es acaso un peón, aunque poderoso, en comparación con otros dioses más astutos y sabios? Thor es la Nasan, personificación de la fuerza bruta en la mitología nórdica. Su físico imponente, su apetito voraz y su temperamento impulsivo lo convierten en un contraste directo con su padre, el sabio y astuto Odín. Sin embargo, su fuerza y su coraje son innegables. Es el protector de Asgard y de los humanos en Midgard, luchando incansablemente contra los gigantes y otras amenazas que buscan sembrar el caos en los 9 mundos. Su arma principal, Mjolnir, es un martillo mágico de poder incomparable. Forjado por los enanos Brokr y Sindri, siempre regresa a la mano de Thor después de ser lanzado y es capaz de destruir cualquier cosa que golpee. Con Mjolnir, Thor defiende a los dioses y a los mortales de las fuerzas del mal, ganándose la reputación de ser el campeón de los débiles y el azote de los malvados. Consideremos la pregunta inductiva. Si bien su poder es innegable, su dependencia de un objeto mágico, el martillo Mjolnir, lo hace menos poderoso que aquellos cuyo poder reside en su propia esencia, en su propia naturaleza divina. Piénsalo detenidamente. El poder de Thor está intrínsecamente ligado a su martillo. Sin Mjolnir, aunque seguiría siendo un dios fuerte, su capacidad para desatar el trueno y derrotar a enemigos poderosos se vería considerablemente disminuida. ¿No es acaso una señal de limitación depender de un objeto externo para ejercer su máximo poder? En contraste, otros dioses, como Odín con su sabiduría, o Shiva con su capacidad de destrucción cósmica, parecen poseer un poder que emana de su propia esencia divina, independientemente de cualquier objeto o herramienta. Su poder es inherente a su ser. Además, la inteligencia y la estrategia no siempre son los puntos fuertes de Thor. A menudo se le describe como impulsivo y propenso a la ira, prefiriendo la acción directa a la planificación cuidadosa. Si bien su valentía es admirable, esta falta de astucia a veces lo pone en desventaja frente a enemigos más taimados. ¿De qué sirve una fuerza inconmensurable si no se utiliza con sabiduría y estrategia? Un ejército poderoso, liderado por un comandante inepto, puede ser fácilmente derrotado por fuerzas menores pero mejor dirigidas. ¿No se aplica el mismo principio a los dioses? ¿Puede la fuerza bruta de Thor superar la astucia y la sabiduría de otros dioses en un enfrentamiento que requiera algo más que simple poder físico? Consideremos también la posibilidad de que Mjolnir pueda ser arrebatado o neutralizado de alguna manera. Si bien se dice que es indestructible, la mitología nórdica está llena de engaños y artimañas. ¿Qué pasaría con el poder de Thor si su martillo cayera en manos equivocadas o si fuera objeto de algún hechizo que lo inutilizara? Su dependencia de este objeto mágico lo hace vulnerable de una manera que otros dioses, cuyo poder es más intrínseco, no lo son. Entonces, mientras reconocemos la inmensa fuerza de Thor y el poder destructivo de Mjolnir, debemos cuestionar si esta dependencia de un objeto externo y su aparente falta de astucia estratégica lo colocan en la cima de los dioses más poderosos. ¿Es Thor, el poderoso dios del trueno, el más fuerte de todos? ¿O su poder, aunque impresionante, está limitado por su dependencia de un martillo mágico y su falta de visión estratégica? Para continuar nuestra exploración de las diferentes manifestaciones del poder divino, vamos a dejar atrás la fuerza bruta de Thor y a dirigirnos a una diosa que, aunque también asociada con la guerra, basa su poder en la inteligencia, la estrategia y la sabiduría táctica. Prepárate para conocer la astucia de Atenea, la sabiduría en la batalla. Atenea, la diosa griega de la sabiduría, la guerra estratégica y las artes. Nacida directamente de la frente de Zeus completamente armada, Atenea personifica la inteligencia, la astucia y la habilidad táctica en el campo de batalla. Podrá ser la diosa de la sabiduría y la estrategia, pero en un enfrentamiento directo, ¿no sucumbiría ante la fuerza bruta de otros dioses? ¿Es la inteligencia, por brillante que sea, suficiente para superar el poder puro y la fuerza física?
Atenea es una figura venerada en la mitología griega, no solo por su papel en la guerra, sino también por su patrocinio de la civilización, la justicia, la artesanía y la sabiduría. Es la protectora de la ciudad de Atenas, que lleva su nombre, y se la representa a menudo con una armadura, un casco y su égida, un escudo adornado con la cabeza de la gorgona Medusa. A diferencia de su medio hermano Ares, que se deleita en la violencia indiscriminada de la guerra, Atenea representa el aspecto más estratégico y calculado del conflicto. Ella favorece la planificación cuidadosa, la diplomacia cuando es posible y el uso inteligente de la táctica para lograr la victoria. Su sabiduría no se limita al campo de batalla. También es una consejera sabia y perspicaz para los héroes y los dioses. Consideremos la pregunta inductiva. Si bien su inteligencia le permite superar a dioses más fuertes en combate, como demostró al derrotar a Ares, ¿su poder se limita al ámbito de la estrategia o posee una fuerza fundamental comparable a la de los dioses primordiales? Piénsalo detenidamente. La inteligencia es sin duda una forma poderosa de poder. La capacidad de analizar una situación, de anticipar los movimientos del oponente, de encontrar soluciones creativas a problemas complejos, puede ser mucho más efectiva que la simple fuerza bruta. La victoria de Atenea sobre Ares es un testimonio de esto. Su astucia y su habilidad estratégica le permitieron derrotar a un dios que era, presumiblemente, físicamente más fuerte que ella. Sin embargo, ¿tiene Atenea el tipo de poder fundamental que poseen dioses como Zeus, con su control sobre el cielo, o Poseidón con su dominio sobre el mar? Su poder parece residir principalmente en su mente, en su capacidad para pensar estratégicamente y para influir en los demás a través de la sabiduría y el consejo. ¿Podría Atenea, en un enfrentamiento directo contra un dios de poder primordial, como el destructor Shiva, o el dios Sol Ra, imponerse únicamente con su inteligencia? Si bien su astucia podría permitirle evitar o mitigar el impacto de su poder, ¿tiene la capacidad de contrarrestar una fuerza que puede destruir o crear universos enteros? Podríamos argumentar que el poder de Atenea es, en cierto sentido, dependiente del contexto. En una batalla donde la estrategia y la táctica son importantes, su inteligencia le da una ventaja significativa. Pero en una confrontación donde la fuerza bruta o el poder elemental son los factores dominantes, su falta de poder físico primordial podría ser una desventaja. Además, su poder parece estar enfocado principalmente en el ámbito de la guerra y la sabiduría. No se la asocia con la creación del universo, el control sobre la vida y la muerte, o el dominio sobre las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Su influencia, aunque significativa, parece estar limitada a ciertos dominios específicos. Entonces, mientras reconocemos la inmensa inteligencia de Atenea y su habilidad estratégica en la batalla, debemos cuestionar si esta forma de poder, aunque efectiva en muchos casos, es comparable al poder fundamental de los dioses primordiales o a la fuerza bruta de deidades como Thor. ¿Es Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, una de las diosas más poderosas, o su poder se limita al ámbito de la mente y la táctica? Para seguir explorando las diversas manifestaciones del poder divino, vamos a dejar atrás la astucia de Atenea y a viajar a una tierra donde el poder que sustenta toda la vida emana de un único dios, una deidad primordial cuya luz da vida a todo lo que existe. Prepárate para sentir el calor de Ra, el dios sol egipcio. ¿Qué hay del poder que sustenta toda la vida? Sin el sol, nada existiría. Ni plantas, ni animales, ni siquiera los propios dioses. ¿No es acaso Ra, el dios sol egipcio, inherentemente el más poderoso de todos simplemente por esta razón? Ra es una deidad primordial en la mitología egipcia, fundamental para la vida, la luz y el orden en el universo. Se le representa a menudo como un hombre con cabeza de halcón, coronado por un disco solar. Cada día, Ra viaja a través del cielo en su barca solar, iluminando el mundo y proporcionando la energía esencial para la existencia. Por la noche se adentra en el inframundo, el Duat, donde lucha contra las fuerzas del caos y la oscuridad para renacer al amanecer siguiente, asegurando así la continuidad del ciclo de la vida y la muerte. La importancia de Ra en la mitología egipcia es innegable. Era considerado el rey de los dioses, el creador del universo y la fuente de toda la vida. Los faraones, los gobernantes de Egipto, se consideraban sus descendientes directos, lo que subraya aún más su posición central en la cosmovisión egipcia. Consideremos la pregunta inductiva.
Si bien el Sol es vital para la existencia en el mundo físico, su poder se limita a este ámbito o tiene influencia sobre los reinos espirituales y el destino de las almas como otros dioses en esta lista? Piénsalo detenidamente. El Sol es la fuente de energía primaria para nuestro planeta. Sin su luz y su calor, la vida tal como la conocemos sería imposible. En este sentido, Ra tiene un poder fundamental sobre el mundo físico. Su viaje diario a través del cielo asegura la continuidad de los ciclos naturales, el crecimiento de las cosechas y la supervivencia de todos los seres vivos. Sin embargo, ¿se extiende este poder más allá del mundo material? ¿Tiene Ra influencia sobre el destino de las almas después de la muerte, como Anubis o Hades? ¿Puede moldear la realidad con su mente como quizás Shiva? ¿O ejercer dominio sobre los elementos como Poseidón? Si bien Ra lucha contra las fuerzas del caos en el inframundo, su papel principal parece ser el de mantener el orden cósmico y proporcionar la luz y la energía necesarias para la vida. Su poder es esencial para la existencia, pero ¿es el único factor determinante del poder divino? Podríamos argumentar que el poder de Ra está intrínsecamente ligado al mundo físico. Su influencia es vital para la vida en la Tierra, pero quizás no tenga el mismo tipo de dominio sobre los reinos espirituales o las fuerzas cósmicas abstractas que otros dioses. Consideremos, por ejemplo, el poder de la creación. Si bien Ra es considerado un creador, los mitos egipcios también hablan de otras deidades primordiales que existían antes que él, y que jugaron un papel fundamental en la formación del universo. Su poder, aunque esencial, podría no ser absoluto en este sentido. También debemos tener en cuenta que, a pesar de su inmenso poder, Ra también es vulnerable. En su viaje nocturno por el inframundo, se enfrenta a numerosos peligros y debe luchar contra las fuerzas de la oscuridad para poder renacer al amanecer. Esta lucha constante sugiere que incluso el dios Sol no es invencible. Entonces, mientras reconocemos la importancia vital de Ra como la fuente de toda la vida en la mitología egipcia, debemos cuestionar si su poder, aunque fundamental para el mundo físico, lo convierte automáticamente en el dios más poderoso de todos. ¿Es Ra, el brillante dios Sol, la deidad suprema, o existen otras formas de poder que, aunque menos evidentes, son igualmente o incluso más significativas en el gran esquema de la mitología antigua? Para responder a esta pregunta final, vamos a recapitular nuestro viaje a través de las mitologías y a reflexionar sobre las diferentes formas de poder divino que hemos explorado. Ha llegado el momento de sacar nuestras propias conclusiones y de decidir quién, en nuestra opinión, merece el título del dios más poderoso de la antigüedad. Hemos llegado al final de nuestro viaje épico a través de las mitologías antiguas. Hemos explorado 10 de los dioses más poderosos que la humanidad jamás haya imaginado, desde los profundos océanos de Poseidón hasta la danza cósmica de Shiva, pasando por el reino oscuro de Hades, el trono dorado de Zeus, la furia de Ares, la sabiduría de Odín, la fuerza de Thor, la astucia de Atenea y el brillo vital de Ra. En cada paso del camino, hemos cuestionado constantemente la naturaleza del poder divino, desafiando nuestras propias ideas preconcebidas y buscando una comprensión más profunda de lo que realmente significa ser poderoso en el panteón de los dioses antiguos. Hemos visto que el poder no siempre se manifiesta en la fuerza bruta o en la capacidad de lanzar rayos. Puede residir en el control silencioso de un reino en constante expansión, en la capacidad de destruir para crear de nuevo, en la guía de las almas a través del misterio de la muerte, en el conocimiento profundo de los secretos del universo, en la astucia estratégica que supera la fuerza física, o incluso en la luz esencial que sustenta toda la vida. Hemos debatido si el título de rey implica el mayor poder, si la dependencia de objetos mágicos disminuye la verdadera fuerza, si la inteligencia puede triunfar sobre el poder puro y si el poder que sustenta la vida es inherentemente superior a todas las demás formas de dominio. Entonces, después de todo esto, después de haber considerado estas diversas manifestaciones de poder divino, la pregunta persiste. ¿Sigue siendo Zeus, el rey del Olimpo con su rayo fulminante, el más poderoso de todos? ¿O el verdadero poder reside en la oscuridad insondable de Hades, cuyo reino crece con cada segundo que pasa? ¿O quizás en la fuerza destructiva y transformadora de Shiva, que puede aniquilar universos enteros con un abrir y cerrar de ojos cósmico? ¿O tal vez en el brillo vital de Ra, cuya luz es esencial para la existencia misma? ¿O incluso podríamos considerar otras formas de poder que quizás no hemos explorado en profundidad?
¿Qué hay del poder de la creación misma, personificado en otras deidades primordiales de diferentes mitologías? ¿O el poder del destino, esa fuerza misteriosa que incluso los dioses parecen temer? ¿O quizás el poder más grande reside en la capacidad de inspirar fe y devoción en los corazones de los mortales, una forma de influencia que puede moldear civilizaciones enteras? La respuesta, como siempre en el fascinante mundo de la mitología, no es sencilla ni definitiva. Depende en gran medida de cómo definamos el poder. ¿Lo medimos en términos de fuerza bruta y capacidad destructiva? ¿O consideramos más importantes la influencia, la sabiduría, el control sobre fuerzas fundamentales o la capacidad de afectar el destino de la existencia? Quizás la verdadera lección de este viaje no sea encontrar una respuesta única a la pregunta de quién es el Dios más poderoso, sino apreciar la rica diversidad de formas en que el poder divino ha sido concebido a lo largo de la historia de la humanidad. Cada uno de estos dioses, a su manera, representa una faceta diferente del poder, reflejando las preocupaciones, los miedos y las aspiraciones de las culturas que los veneraban. Así que te dejo con esta pregunta final. ¿Quién crees tú que es el dios más poderoso de la mitología antigua?